marca no es un nombre o un logotipo. Una marca es una idea o una imagen que se construye en la mente de las personas cuando hacemos una valoración de la manera como la oferta de un producto o de un servicio nos resuelve un problema o nos satisface una necesidad. Una marca es, por tanto, un conjunto de percepciones que se van acumulando en cada punto de contacto donde esa marca ofrece una experiencia. En cada momento en que se conversa con la marca, las personas que somos quienes damos sentido a la existencia de la marca, estamos escrutando y calificando lo que promete entregar, la diferenciación frente a la competencia, la autenticidad de la propuesta de valor, etc. Siempre se hace una comparación entre lo que la marca promete y lo que realmente da. El resultado de esa valoración genera comportamientos, sentimientos, percepciones negativas o positivas y significados que van moldeando la imagen de marca. Esos son los elementos responsables de construir o de destruir el reconocimiento de marca, el valor de marca y la reputación, al final, de la marca y de la propia organización que la sustenta. La imagen de marca que se crea es diferente para cada persona. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque está condicionada a la subjetividad de cada uno. Cada cual interpreta los mensajes de la marca de forma distinta y los asocia con diferentes atributos, ya sean funcionales, emocionales, económicos, lo que quieras, ¿no? Y se hace necesario gestionar estratégicamente la marca para que se genere una imagen de valor añadido homogéneo, vamos a llamarlo. Este es el campo de trabajo del branding. Ahora cambia la palabra marca por la palabra persona, y ese será el mismo trabajo para el personal branding. Una marca tendrá más valor en la medida en que la promesa que se hace sea lo más parecida a la experiencia que se recibe. Cuando se da este equilibrio, las marcas son percibidas como consistentes, como auténticas, como que cumplen lo que prometen. Y cuando esto sucede, las marcas y también las personas importan. Y de eso hablo en el podcast de hoy, con un título duro pero muy real. Si no importas, no existes. Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast va de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, de comunicación personal, propuesta de valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Si no aportas, no importas. Y si no importas, no existes. Empiezo fuerte, lo sé. El título es un poco sanguinario, pero es más real de lo que piensas. Según el estudio de Meaningful Brands de Avast Group, no nos importaría que desapareciera un 75% de las marcas, un 90% en el caso de España. Esto ya empecé así en el podcast anterior, pero hay algún dato más que aún asusta, que es que menos de la mitad de las marcas se consideran dignas de confianza por parte de los consumidores. Y para rematarlo, un 71% de cerca de los 400.000 encuestados en el Meaningful Brands tiene poca fe en que las marcas cumplan sus promesas. Supongo que te preguntas lo mismo que yo. ¿Qué está pasando? Y yo añado, ¿y cómo afecta eso a la marca personal? Pues sí, las marcas cada vez somos menos meaningful, tenemos menos sentido, ¿no? ¿Y por qué? Las marcas nos importan menos. Y eso a pesar de que existen grandes agencias y grandes expertos en branding que vienen alertando de que precisamente el branding es el arte y la ciencia de importar a las personas. Hace un par de años, el experto Iván Díaz lo contaba así en el post de Brandside, Cómo importarle a alguien, que os recomiendo leer, tiene 2 años pero sigue muy vivo, y decía, es quizá lo que mejor resume nuestras vidas, el deseo de importar a alguien. Para eso vivimos y en eso se basa este juego. Ser capaces de crear valor y preferencia para las personas que nos rodean nos importan y necesitamos. Al final de un día, una marca es la capacidad de importarle a alguien. No es lo mismo ser la persona más vistosa de un bar que ocupar un espacio en la vida de alguien. Lo que sucede es que en algún momento de la cadena de branding se rompe la magia. La agencia define una plataforma de marca
luego crea las bases para lograr que esa marca importe, pero después siempre hay alguien en el otro lado que piensa que eso no es relevante, que es mejor que la marca tenga un letrero muy grande en el bar, aunque no le importe a nadie lo que diga. La indiferencia, el no importar, yo diría que es el peor de los castigos. Porque conoces la marca, recuerdas alguno de sus identificadores, como envases, voz, música, eslogan, etc., pero no te dicen nada. No te emocionan, no te llevan a la acción, porque no te importa. Ahora cambia la palabra marca por la palabra persona y verás que no hay ninguna diferencia. El branding es para todos. Nosotros, las personas, también tenemos envase, también voz, también música, eslogan, propósito, valores, propuesta de valor, territorio de marca, modelo de negocio, plan de comunicación. Y lo nuestro está muy enraizado. Tiene un punto de autenticidad inherente. No existir significa que para los demás eres indiferente. Que si no estás en este mundo no habrá grandes cambios, nadie te va a echar de menos. Si haces lo mismo que otras personas, sin mayor valor, sin mayor diferencia, no importas, no existes. Entonces aquí me gustaría reivindicar la trascendencia. Recuerdo que hace muy poco mi colega y amigo Óscar del Santo me descubrió el magnífico test de fortalezas del carácter vía de los creadores de la psicología positiva. No solo eso, sino que Óscar escribió un ebook magnífico que yo prologué y que podéis encontrar en su blog y también en el mío, y que está muy bien para entender cómo funcionamos, cuáles son las prioridades en nuestras fortalezas. Yo, por supuesto, hice el test que me llevó a definir un orden de prioridades en las 24 fortalezas que tenemos todos, que son preestablecidas. Y las 5 primeras se convierten en lo que yo llamaría nuestras fortalezas motrices. A mí me salió la primera el humor, la más importante, la segunda el amor, fijaros, que acaban igual, la tercera el entusiasmo, la cuarta la creatividad y la quinta el amor por el aprendizaje. Pues estas 5 fortalezas son las que de alguna manera son mis motrices, son las que me mueven mayor, ¿vale? Fortaleza número 1, el humor, no lo entendamos como ser el bufón o el cuentachistes, sino que me gusta ver el lado bueno, reír, bromear y sobre todo contagiar ilusión a otras personas. Fíjate que cuando tú haces ese test, el test de las fortalezas vía del carácter, justo debajo de cada fortaleza aparece un valor asociado. Y en el caso de humor aparece la palabra trascendencia. Trascender tiene mucho que ver con la perspicacia. Y eso lo asocio con la necesidad de dejar una huella, de importar. Importar, estamos de acuerdo, no debe obsesionarnos, ni siquiera preocuparnos, pero sí ocuparnos. Trascender es también penetrar, traspasar un límite. Y pienso que eso tiene mucho que ver con el branding y también con el personal branding. Si solo cumples, no trasciendes. Eres uno o una más. Importar, trascender, es ir más allá, es dar una vuelta más para encontrar una solución mejor. Es ser profundamente inconformista. Importar también se confunde con destacar. No, importar no es destacar. Importar tiene que ver con la empatía, por saber qué siente y qué necesita quien te rodea. E importar también tiene que ver con resolver su problema, para lo que necesitarás también una propuesta de valor. Y si además resuelve ese problema, como dirían los andaluces, con mucho arte, de una manera diferencial, o mejor, o más rápida, o con música de fondo, pues mucho mejor. Y a eso le llamaríamos propuesta única de valor. Eso ya sería, digamos, el excelente de la propuesta de valor. Destacar quedaría en eso de ser diferente, llamativo, pero recuerda que si no aportas valor, no importas, ¿eh? Entonces destacar sí es definir algunos identificadores que ayudarán a los demás a identificarte, ¿no? Pues tienes un minuto en vídeo, es un identificador, pero no crea valor en sí mismo. El tienes un minuto crea valor si el contenido del vídeo te llama la atención. Lo demás solamente es un captador de atención. Como dice el propio Iván Díaz de Banzai o de Gravita en su post, vale la pena cambiar atención por sentimiento. Personalmente creo que pueden convivir, creo que pueden maridar bien, pero pensemos siempre en el sentimiento. Importar tiene mucho que ver con el sentimiento. A veces me han preguntado, oye, ¿cuáles son las preguntas que nos debemos hacer para saber si importamos? Pues yo no las tengo. Y no las tengo porque son diferentes, como decía en la introducción, para cada persona que te rodea. Es como la marca. La marca cada uno la percibe de una forma distinta en función de su contexto personal. Entonces, solo con un proceso de investigación y de empatía podemos averiguar cómo importar a una persona, cómo importar a un colectivo, cómo generar una experiencia que sea tan positiva
que esa persona quiera seguir con nosotros. Eso incluye entender sus miedos, sus bloqueos, sus gustos, sus necesidades, sus ilusiones. Es un proceso que es difícil, pero es esencial para diseñar esa experiencia de manera que esa persona tenga claro que realmente aportas, que importas y que existes. Esto es importante. Con el tema de la diferenciación, también contarte un caso que seguro es posible que recuerdes. Hay un profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, se llama Xavier Salamartín. Es un profesor de economía y acostumbra a llevar chaquetas de colores muy vistosos. Si solo fuera así, si no hubiera nada más, si no hubiera una propuesta de valor radical, sería un payaso. ¿Estáis de acuerdo o no? Y en cambio, Salamartín es uno de los profesores preferidos de sus alumnos en la universidad porque explica de una manera súper didáctica sus clases. Ocupan más o menos sus clases 3/4 partes son de casos, ejemplos, puestas en práctica de cosas y solo 1/4 parte es teoría. Con lo cual este señor se ha hecho un nombre como profesor, también como tertuliano, también como otras cosas, ¿no? Pero en este caso la chaqueta de colores se convierte en un captador de atención, en un elemento complementario muy interesante, pero que si no hubiera nada detrás lo convertiría en un simple payaso. Esto es interesante para entender la diferencia. En el post he puesto también un vídeo de Metallica que se llama Nothing Else Matters, que significa nada más importa, ¿vale? Y que yo creo que da un poco de fuerza a este podcast. Incluye una sección, si has llegado hasta aquí tienes premio, porque incluye una sección de recomendaciones de la semana, que voy a poner cada semana un podcast, un blog y un vídeo. En el caso de podcast, esta semana te recomiendo Caviar Online, podcast muy interesante sobre marketing, comunicación, de Carles Fité y Joan Martín. Cada viernes nos cuentan un tema relacionado con esto, con marketing, comunicación, pero sobre todo es la manera como nos lo cuentan. Son muy, muy interesantes de escucharlo, muy dinámicos, no hay pausa. Hay cantidad industrial de tips sobre lo que está pasando con las redes sociales, con distintas herramientas digitales, pero aparte sobre todo es su forma de expresarlo muy graciosa, con la música muy protagonista. Son grandes fans musicales, ambos dos, sobre todo Carlas. Y a Joan lo conozco personalmente, a Joan Martín, y coincidí con él en un evento y me parece un podcast muy recomendable. Caviar Online, acuérdate. Gratuito, por cierto. En cuanto a blog, os recomiendo esta semana el blog de Xavi Roca, que incluye una reseña con la historia de éxito de Phil Knight. Seguramente te acuerdas de que es el fundador de la marca Nike. Y sobre todo explica lo que fueron sus inicios muy difíciles y la perseverancia obligada, ¿no?, en la mayor parte de los negocios e historias de éxito como la del señor Knight. Y también como vídeo recomiendo un TED que hizo Isabel Allende en 2007 llamado Historias de Pasión. Está en inglés, ella lo explicó en inglés, pero hay que reconocer que en TED los subtítulos en castellano no están generados automáticamente, sino que están traducidos por verdaderos expertos y por tanto vale mucho la pena escucharlo y verlo. Sus novelas, las novelas de Allende, no hace falta decirlo, y memorias están aquí en La Casa de los Espíritus, Eva Luna, etc. Y sí, casi siempre cuentan historias de mujeres y hombres que viven con un compromiso apasionado que es el amor, su mundo, un ideal. Y la verdad es que, aparte de esto, debo deciros que Isabel Allende tiene un sentido del humor espectacular y en este vídeo TED lo deja muy claro. Bueno, espero que os haya gustado este post sobre importar, sobre la trascendencia y sobre el peligro de no importar, que yo creo que también el título es muy claro: si no importas, no existes, y podáis ponerlo en práctica tanto en marcas en las que estéis gestionando como en la propia marca personal vuestra. Un abrazo y hasta la próxima semana.